Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos a nuestro estudio de la Carta a los Romanos. En esta oportunidad tenemos nuestra tercera clase y estudiaremos Romanos capítulo 1, los versículos 16 y 17. Es una bendición poder estar compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra de Dios, seguir creciendo en la fe y fortalecidos en la gracia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, gracias infinitas te damos por bendecirnos con tu amor, con tu palabra. Reconocemos que hoy hemos pecado contra ti en pensamientos, palabras y obras. Y mil gracias por darnos la única y verdadera paz que viene de Cristo Jesús. Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en esta lección para esta noche y podamos seguir creciendo cada día más en la fe. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es muy interesante el tema que vamos a estudiar hoy porque realmente nos ayuda mucho a entender el por qué usamos la ley y el evangelio para poder enseñar la Biblia, enseñar la escritura, poder explicarla, meditarla y así estar creciendo en la fe. Por eso en estos dos versículos vemos el tema principal de esta carta. ¿Y cuál es el tema principal? La justicia que proviene de Dios. Y para poder entender esta justicia que proviene de Dios, necesitamos recordar que Dios es un Dios de amor y un Dios de justicia. Cuando hablamos de ese Dios de justicia, y eso es muy importante porque muchas personas solamente conocen el Dios de justicia. ¿Y por qué solamente conocen el Dios de justicia? Sencillamente porque todo lo que hacen es con miedo, con temor de que los van a castigar, de que van a estar constantemente como un papá regañador que constantemente exige y no da nada. Por ejemplo, Martín Lutero tenía ese problema. ¿Por qué Martín Lutero se flagelaba o hacía largos ayunos o no encontraba esa tranquilidad, esa paz? Porque solo conocía ese Dios de justicia. Y el otro tipo que nos enseña esta sección, que es muy importante poder entender, y es el Dios de amor. Y no son dos dioses diferentes, es el mismo Dios, sino que tiene esta doble característica. ¿Y cómo vemos el amor de Dios, este Dios de amor? Lo vemos en Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, quien por amor a nosotros cumplió toda la ley, cumplió cada mandamiento, y podemos ver que para poder nosotros disfrutar lo que nos enseña estos dos versículos, necesitamos tener en cuenta esto: Dios de amor, Dios de justicia. Vamos a ver un término, que ese término es muy importante, y ese término tiene un doble significado. Y ese doble significado se lo vamos a dar a la palabra justicia, la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios está relacionada también con ese tema que estamos viendo, que Él es un Dios de justicia y Él es un Dios de amor. Y eso es lo que vamos a aprender en esta sección, como esta justicia que viene de parte de Dios la podemos explicar bien cuando usamos la ley y el evangelio. Es como el tema que siempre escuchamos, que Dios odia el pecador, odia el pecado, Dios castiga al pecador, Dios castiga al pecado, y eso los salmos nos enseñan esto. Pero esa es la parte de la justicia de Dios. Pero también Dios perdona el pecado, Dios ama al pecador, y esa es la parte del Dios de amor que encontramos en el evangelio. Entonces así nos dice la palabra de Dios, y es el texto que vamos a meditar en este momento,
que es Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Yo sé que todos hemos escuchado muy bien este pasaje. Así nos dice la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Para poder entender estos versículos necesitamos conectarnos con el contexto. Y el contexto lo encontramos en el versículo 15 de este mismo capítulo 1 que nos dice, así que, y ojalá tengas tu Biblia abierta en la carta a los Romanos para que podamos seguir la lectura. Romanos capítulo 1 versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy por anunciarlos el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Cuál es ese Evangelio que va a anunciar Pablo? Pues aquí vemos el versículo 16, como hay la salvación para todo aquel que en él cree. Pero Pablo, pues por algo explica y empieza con esa frase, no me avergüenzo. Avergüenzo. Y esto es muy importante porque entendemos aquí algo que posiblemente le podría pasar a Pablo. Y lo que le podría pasar a Pablo es que él, cuando empezó su ministerio de apóstol, lo más posible es que tenía mucho temor de ir a las sinagogas de los judíos, presentarse como el nuevo apóstol llamado por Jesucristo. Y recuerda cuando escribió estos versículos que en algún momento lo más posible es que él tuvo vergüenza, al igual que usted y yo. Recién convertidos teníamos vergüenza de mostrar que éramos creyentes. Recién convertidos, pues tal vez escondíamos la Biblia o mentíamos de hacia dónde íbamos a la iglesia y tantas cosas que podíamos sentir. Pero, ¿qué fue lo que venció esta vergüenza? El apóstol usa una palabra que usted y yo conocemos, y esa palabra es dinamita. ¿Y qué es la dinamita? Se traduce aquí como poder de Dios. En el griego es dinamis. Esta dinamita, ese poder de Dios, sabemos el poder de la dinamita para destruir. Entonces, esta dinamita que es el Evangelio, que es todo lo que Cristo hizo por nosotros, vence al viejo hombre y quita en nosotros la vergüenza de anunciar, de vivir y de promover el Evangelio. ¿Por qué? Porque esto nos recuerda, una vez más, que el amor de Dios hacia todo el mundo, y por eso envió a Jesús para que muriera por todo el mundo, para que cumpliera la ley perfectamente por todo el mundo, y podemos ver de que quién es el que se beneficia, el que cree. Pero eso no nos puede dar la entrada a hablar de la doble predestinación como lo creen los calvinistas, porque los calvinistas creen que algunos fueron escogidos para condenación, otros para salvación. Estos versículos de Romanos están muy coherentes con lo que enseña Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Versículo 18 explica que el que rechaza al Hijo, rechaza a Jesús, ese es el que está condenado. Entonces aprendemos con esta sección de que es la dinamita, el poder del Evangelio que hace que podamos estar acá y también hace que podamos ver esta doctrina tan importante. Dios de justicia, Dios de amor. Dios de justicia exige que no pequemos, manda que no pequemos, castiga el pecado, exige que seamos santos como Él es santo. No podemos ser santos, no podemos ser perfectos como Él manda. Entonces envió a Jesucristo. Y es ahí donde vemos su amor
Jesucristo cumplió cada mandamiento en nuestro lugar, fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Es muy interesante cuando el texto bíblico nos dice y habla del judío primeramente, cuando habla primero del judío. Y esto tiene mucha coherencia porque, bueno, recordemos cuando Dios llamó a Abraham, le dio la promesa que de él iba a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y esta promesa pues estaba primero para el pueblo de Israel. Es más, cuando estamos estudiando la escritura, nos damos cuenta de que el ministerio de Jesús empezó en los judíos, fue limitado a los judíos. Y podemos ver cómo nos enseña Mateo 15:24. Jesús dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Perdón, es decir, a los judíos. Y cuando está hablando Jesús con la mujer samaritana, le recuerda de que la salvación viene de los judíos. Entonces, este evangelio venía primero para los judíos, pero sabemos que algunos creyeron, otros rechazaron. Pero también en el objetivo de Dios está el mundo gentil, ¿cierto? Está el mundo gentil, y en el mundo gentil entramos usted y yo, los que no somos de sangre judía. Entonces, ¿qué podemos ver? Que esta salvación es para todo el mundo, para judío y gentil. Para los ojos de Dios solamente hay dos nacionalidades, judío y gentil. Pero también podemos hablar espiritualmente. En Romanos 10 vamos a hablar un poco de esto, Romanos 10 y 11, como el pueblo de Israel espiritual es la iglesia, somos nosotros, y los gentiles son los incrédulos. Por eso depende del contexto, podemos interpretar la palabra judío, depende del contexto, podemos interpretar la palabra gentil. El evangelio luego, por medio de los apóstoles, tuvo el alcance a todas las naciones, también a los gentiles. Y podemos recordar cuando Pablo fue llamado como apóstol de los gentiles, que es algo muy importante, puesto que lo que aprendemos ahí es que empezó a llevar el mensaje a este otro pueblo de Dios, pero esto no era algo que era nuevo. Cuando estudiamos Isaías 60, nos damos cuenta de esto, que la luz que resplandeció a los gentiles. Entonces, dentro del plan de Dios, ese plan eterno de la salvación, siempre ha estado que nuestro Dios quiso salvar tanto a gentiles como a judíos. Y eso es muy importante para nosotros porque, una vez más, ahí es donde nos centramos en el tema central de hoy, la justicia que proviene de Dios. Porque aquí es donde Él nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es la justicia? Y de ahí viene la palabra justificar, que somos justificados. De ahí viene esa palabra. Y cuando estamos hablando de que somos justificados, declarados inocentes, es porque la culpabilidad del pecado, la culpabilidad que no podemos cumplir nada de lo que Dios nos exige, en Cristo Jesús encontramos nuestra justicia. Personas como Martín Lutero encontraron la justicia de Dios en versículos como este, y por eso entendemos que el justo por la fe vivirá. Es por esto que nosotros hoy confesamos que somos miserables pecadores, que merecemos la muerte eterna, pero en Cristo Jesús tenemos la paz, tenemos la redención, tenemos la salvación. Y eso es muy importante para nosotros. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque otra vez volvemos al tema de que la salvación es por gracia, por lo que Cristo hizo por nosotros. Es muy importante que nosotros recordemos que para poder entender y creer en esta justicia
necesitamos la fe. Y todos sabemos que esta fe, que la podemos llamar la fe salvífica, o sea, la fe en Cristo Jesús, esto nos lleva a confesar que por el Evangelio nosotros tenemos vida en el cielo. Porque el Evangelio nos muestra todo lo que Cristo hizo por usted y por mí. Pecamos contra la primera tabla de la ley, es decir, contra el primero, segundo y tercer mandamiento. Cuando nosotros no vemos, no entendemos cómo la Biblia nos enseña que Dios es Dios de justicia y Dios de amor. Cuando nosotros tenemos este problema, realmente nos metemos en un problema espiritual, porque encontramos que si es solamente un Dios de justicia, pues pensamos en cómo la iglesia de Roma siempre habla de un Dios castigador. También los reformados evangélicos hablan de un Dios castigador. Entonces, las obras que hacen las personas son obras movidas por el miedo, por el temor. Pero también vemos la otra parte, que solamente conocen el Dios de amor. Entonces ahí es donde escuchamos de que muchos dicen que Dios no va a castigar a nadie, y si volvemos lo mismo al catolicismo romano, donde todo el mundo va a pasar por el purgatorio, después de hacer las oraciones por los muertos, todo el mundo va a ir al cielo. Y es ahí donde nos encontramos que hay una falsa enseñanza. Y vemos el otro lado de los reformados evangélicos, que creen que son salvos también por las cosas que dejaron de hacer, es decir, también por sus obras. Para poder nosotros dar gracias a Dios y ser llamados justos por la fe, porque esa es una frase que es el eslogan de nosotros como cristianos: el justo vivirá por la fe. Esto es lo que realmente hace de que usted y yo podamos siempre hablar de la ley y el evangelio, hablar de Dios de justicia y Dios de amor. Esta característica de Dios es muy importante para poder interpretar la Biblia, para poder enseñar la Biblia. Por esto, cuando hayan esas confusiones de que no entendemos un pasaje bíblico, lo más posible es porque no estamos viendo al Dios de justicia o al Dios de amor. Y recuerden, no son dos dioses diferentes, es un mismo Dios. ¿Cómo somos perdonados nosotros cuando pecamos contra la primera tabla de la ley, no teniendo esta buena distinción de la ley y el evangelio, esta buena distinción del Dios de justicia y Dios de amor? En Jesucristo, que Él enseñó perfectamente. En Mateo 5:48 Jesús dijo: sean perfectos como el Padre en los cielos es perfecto. El mismo Jesucristo nos enseña de que Él fue perfecto por nosotros. Pedro lo llama en sus cartas el justo. Jesús fue justo por nosotros. Por eso Jesús fue a la cruz y estando allí pagó por todos nuestros pecados. En amor y agradecimiento a Dios, ¿qué vamos a hacer con este mensaje? No nos vamos a avergonzar y vamos a predicarlo a todos, para que sean muchos los justos que por la fe sean salvos. Y mi oración, sigamos creyendo en este evangelio, que es poder de Dios, es dinamita de Dios, que ha cambiado nuestras vidas y seguirá trabajando en cada uno de nosotros. Antes de despedirnos, vamos a dar un cordial saludo a Gladys Galeano, acá en Medellín, a Gardenia, municipio de Bello, a Miriam Carranza, acá en Medellín, a Yoli Vargas en Casanare, a Paulina Salinas en México, a Marino Sabas en Quibdó, a Luis Astudillo en Punta Mata, Venezuela. Saludos a Rubis y Antonio y a los hermanos allá. También a Rafa, por favor, los saludas de nuestra parte. Ahora vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos esta noche con tu amor, con tu palabra. Pedimos que seas tú guiando en tu amor y misericordia nuestras vidas, que podamos vivir de acuerdo al evangelio, que el Espíritu Santo fortalezca nuestras vidas y, lo más importante, que podamos usar los mandamientos
como guía para nuestras vidas. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos, por Socorro, por Mariano, por Nelly, también por Yoli Vargas. También oramos por Gardenia, que pueda recuperarse de su pie. Seguimos orando por la mamá de las hermanas Agudelo, si es tu voluntad que pronto salga del hospital. Al igual que por Gonzalo, el hermano de nuestra hermana Miriam Palacio. Seguimos orando por el papá de Piedad, el papá de Marianela en Chile. Ayúdales, fortalécelos. Y también seguimos orando por Valerie, la sobrina de mi esposa, para que todo lo que está haciendo de su enfermedad, todo salga con bien. Padre de amor, también queremos pedir que seas tú guiando nuestra iglesia, que sigamos fortalecidos en esta gracia que solamente viene de ti y que podamos nunca tener vergüenza del Evangelio, sino al contrario, poder anunciarlo. Danos un buen descanso esta noche y antes de eso pedimos que bendigas nuestros matrimonios, que bendigas, Señor, a nuestros hijos, que no permitas que ellos se aparten de la fe y que sigamos juntos creciendo en la gracia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición estar con ustedes. Hasta una nueva oportunidad.